Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos y familiares que están en sintonía a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Dando gracias al Señor que nueva vez hoy miércoles nos permite, según su voluntad, tener el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, le damos gracias a Él porque a pesar de que no estamos de manera presencial, pero a través de este portal podemos llegar a cada uno de sus hogares o el lugar donde se encuentra en sintonía, pidiéndole al Señor que nos bendiga grandemente y que Él sea glorificado a través de este estudio. Nos pondremos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, porque en tu voluntad y en tu propósito nos permite nueva vez hoy miércoles tener el estudio de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú dirijas grandemente al que tendrá la exposición de la misma, que tú nos hable a través de la exposición de tu palabra. Danos la reverencia, Señor, que mereces tu presencia. Y de igual modo te pedimos, dentro de tu voluntad, que si algún amigo que hoy no te conoce, escuche el mensaje, Señor, pueda tener misericordia y el alcance, Señor, de la salvación. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer himno en esta noche de estudio de la palabra de Dios es el himno Soberano Salvador. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré. Poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro
Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. Nuestro hermano pastor Ángel Mateo tendrá la presentación de este tiempo especial y el himno Su gracia es mayor. Cantaremos hoy otra vez del himno Su gracia es mayor. Es nuestro himno lema. Ha sido el himno que hemos tomado para todo este tiempo de pandemia. La pandemia todavía no se ha ido. Si Dios permite, en su gracia y en su misericordia, que la pandemia un día se vaya, pero seguiremos cantando de su gracia porque su gracia no se irá. Puede venir otra pandemia, puede venir otra situación calamitosa en el mundo, como sabemos que pueden venir porque estamos en los últimos tiempos. Pero su gracia siempre será mayor. Siempre estaremos confiados en que Dios hará su obra sobrenatural. Dios nos dirigirá, Dios abrirá puertas, Dios nos bendecirá. Porque es el Dios de toda gracia. Por eso le cantaremos otra vez hoy. Dios, tu gracia es mayor. Si más son las pruebas, si más son las penas, mayor es tu paz. Cantemos con gozo a nuestro Señor y Salvador por su gracia, porque su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros
sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Antes de tener el tiempo especial dirigido por nuestro hermano pastor, estaremos escuchando el himno Tu Gloria. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se compara al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad.
llegado el tiempo de las informaciones. Nueva vez llamamos a nuestro hermano pastor Ángel Mateo para este tiempo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Una vez más nos congregamos por medio de esta plataforma virtual para adorar a nuestro Dios, para escuchar de su palabra y para tener comunión los unos con los otros. Qué gozo es verle a cada uno de ustedes cada miércoles conectados en esta plataforma y compartir así este tiempo glorioso para nuestro Dios. Sabemos que Dios se alegra también. Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, para algunas informaciones, estamos muy agradecidos también de nuestro Dios y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Dios, el día de ayer la hermana Kenia Charles fue operada y todo salió muy bien. Gloria al Señor, estuvimos allá, pudimos verla, aunque por muy poco tiempo, pero ahora nos toca orar al Señor por su recuperación para que el Señor siga haciendo su obra de gracia en ella. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De igual manera, estuvimos donde Victoria Bertré. Esto fue antes de ayer. Estuvimos allá compartiendo un tiempo con ella también, en la medida de lo posible. Como les había informado, el fallecimiento de un hijo de Victoria. Para aquellos que no la conocen, ella es la señora que por mucho tiempo ha estado ayudándonos a nosotros con la limpieza del templo. Estuvimos dándole también apoyo, así que oremos al Señor para que Dios consuele esta madre afligida por la muerte y la pérdida de un hijo. Victoria es además nuera de nuestra hermana Teresa Edis. Así que ya ustedes pueden notar cómo se siente nuestra hermana Teresa. Sigamos orando por ella. Le vimos allá, la hermana Teresa iba saliendo, nosotros íbamos llegando en ese momento. Así que oremos por la hermana Teresa también para que Dios le consuele. Aunque el joven que falleció no es hijo de la hermana Teresa, pero aún así los vínculos familiares y emocionales son muy profundos, así que sigamos orando por ella. Sigamos orando por los demás motivos de oración, valga la redundancia, tenemos que orar sin cesar. Oremos al Señor por Ruth Pérez, por Eliel, oremos para que el Señor haga un milagro. Estamos esperando que Dios haga una obra maravillosa y podamos contarla, podamos testificar de ella, de su gracia. Oremos también por la hermana Griselda Félix, su cirugía. El día de ayer también fue al médico. Oremos también por Manolo. Igualmente, amados hermanos, sigamos orando por la hermana Andrea, el hermano Santo, la hermana Rosa, la hermana Milagros también. Igualmente, sigamos orando por la salud del hermano Romeo. Oremos al Señor para que Dios siga obrando en su espalda. Sigamos orando para que sea Dios quien pase su mano también. Oremos por las terapias que está tomando, para que juntamente con los medicamentos, pero sobre todo la obra de Dios sea hecha en él. Oremos también por su esposa Heisler, ya que pronto dará a luz. Oremos al Señor para que siga cuidando de este embarazo hasta el último día, como hasta ahora lo ha hecho. Bien, hermanos, sigamos también orando al Señor. Dios mediante, este viernes tenemos vigilia, como les había anunciado, allá en el local de nuestro templo, de 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Oremos a Dios para que sigamos abriendo los servicios o reabriendo, y así sigamos como iglesia, como vamos hacia adelante.
Igualmente, oremos por el evangelismo personal el sábado y nuestro culto presencial de adoración este domingo en la mañana a las 10 de la mañana. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, a cada uno de ustedes y sus familias. Estaremos escuchando también en esta noche el himno Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y a ti, amigo que nos escucha, a ti es nuestra oración y petición delante de nuestro Dios, que tú seas bendecido con la palabra de nuestro Dios para salvación de tu alma. Amados míos, ha sido un largo recorrido viendo las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis en el capítulo 2 y el capítulo 3. Pues bien, ya vamos al estudio de la 7ª iglesia de las que se encuentran en Apocalipsis. Ya hemos estudiado 5 de estas iglesias y
A partir de esta noche nosotros vamos a estar estudiando, escudriñando, compartiendo con ustedes el mensaje a la iglesia en Filadelfia, que se encuentra allí en Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos desde el 7 hasta el 13. Por ello, le vamos a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos desde el 7 hasta el 13. En esta noche, en este culto de adoración y estudio al cual les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 10 de marzo del año 2021. Pues bien, dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo desde el 7 hasta el 13. Amados oyentes, en una presentación o en alguna evaluación de tus capacidades, ¿qué se dice de ti? ¿Se te elogia o se te reconocen méritos algunos? El Señor Jesucristo a esta altura del capítulo 3 ha estado hablando a 6 iglesias. A las primeras 5 iglesias, excepto a la iglesia de Esmirna, el Señor tuvo que reprenderle. Si bien el Señor les elogió, también en ella hubo reprensiones, pero también en la de Sardis no hubo ni siquiera ningún elogio. Aquí en el mensaje de la iglesia, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, el Señor, vamos a ver cómo va a tratar a esta iglesia, si es con elogios o si tiene algún tipo de reprensión para ella. ¿Y por qué? Si tú pertenecieses a alguna de las 6 iglesias que hasta este momento vamos a ver, ¿a cuál de ellas te gustaría pertenecer? Tú sabes que la iglesia a la que tú perteneces depende mucho de ti. La iglesia es como son sus miembros. Entonces la pregunta es, ¿cómo eres tú, amado que me escucha? ¿Cómo eres tú dentro de tu iglesia? Son de las cosas que nosotros vamos a ver. Vamos a ver al Señor reconociendo a esta iglesia. Vamos a ver algunas particularidades de esta iglesia que el Señor reconocía. Y luego vamos a ver la descripción del Señor, la descripción que el Señor hace de esta iglesia. Y para ello nosotros nos vamos a concentrar solamente en el versículo 1. Las iglesias son como son sus miembros. Por eso,
hemos titulado este mensaje La iglesia que permanece firme. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, que vives y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Señor, nada somos sin ti. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Padre, ¿qué podemos decir que tú no nos diga o que tú nos enseñes, Señor? ¿Qué podemos nosotros edificar si tú no eres quien edifica, Padre mío? ¿Qué nosotros podemos enseñar si Cristo no es quien enseña? ¿Qué podemos nosotros, Padre mío, redarguir, corregir, si no el Espíritu Santo? Por ello, Padre mío, te rogamos que tú nos dé palabra, sensibilices corazones en aquellos que quieren oír tu palabra, Señor, que te quieren alabar, que te quieren glorificar, que te quieren ser fiel. Por favor, háblanos por medio de esta iglesia. Estas cosas te las rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta primera parte del versículo 7, nosotros vemos un reconocimiento del Señor a la iglesia en Filadelfia. Al igual que a las demás 5 iglesias anteriores, el Señor las reconoce como sus iglesias. También a la iglesia en Filadelfia, el Señor la está reconociendo como su iglesia. Y allí el Señor le está enviando un mensaje por medio de su ángel a esta iglesia. La primera expresión de este versículo dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. También significa el que ama a su hermano. Filadelfia era una ciudad de Lidia, en Asia Menor. Fue fundada por Atalo Filadelfo sobre una parte del monte Temolus. Este monarca, Filadelfo, había recibido dicho nombre por la destacada lealtad que había mostrado hacia su hermano Eumenes II, quien ocupó el trono antes de que en el año 17 antes de Cristo esta ciudad de Filadelfia fuera destruida por un terremoto, y sin embargo pronto fue reconstruida. Allí en la zona donde se encontraba la ciudad de Filadelfia, frecuentaban mucho los terremotos, y de hecho una vez hubo un terremoto tan grande que muchos de sus habitantes jamás volvieron a la ciudad. El nombre actual de Filadelfia es Ala Sheser, es decir, la ciudad de Dios. La ciudad de Filadelfia era la más jóvenes de las 7 ciudades que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, aquellas 7 ciudades en las cuales se encontraban las 7 iglesias mencionadas en estos capítulos. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada en el valle del río Cógamo, cerca del paso que conduce a la principal ruta de comercio desde el río Meander al valle del Hermos, una amplia planicie junto al monte Temolo. Filadelfia estaba situada a unos 56 kilómetros al este de Sardis y a 158 kilómetros de Esmirna. Esta ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos que hicieron de la ciudad un lugar de grandes inquietudes para vivir. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles de la ciudad que están contenidos en su historia y que nos hablan a nosotros en nuestros días. Otro detalle interesante en la historia de Filadelfia es que la ciudad, en un sentido secular, era una ciudad misionera.
La ciudad de Filadelfia era conocida como una ciudad misionera porque su propósito era expandir la cultura y la lengua griega desde donde ella se encontraba establecida. Pero ¿qué pasó con la ciudad de Filadelfia cuando llegó allí el mensaje cristiano? Cuando llegó allí el mensaje cristiano, se supone producto de la predicación que llevó a cabo la iglesia de Éfeso en toda aquella región. También nosotros conocemos si leemos Romanos 16, el versículo 21, nosotros vemos allí que habla de Lucio y también allí fueron sus primeros obispos, el Lucio que menciona el apóstol Pablo en Romanos 16 y también Demetrio. De manera que cuando el mensaje cristiano llegó a Filadelfia, ¿qué pasó? Cuando el mensaje cristiano llegó a Filadelfia, su recepción fue inmediata y calurosa. Oigan bien, estos habitantes de allí recibieron el mensaje de la palabra del Señor, de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, del Señor de señores, del Rey de reyes. Ellos fueron receptivos al mensaje de salvación y lo hicieron de una manera inmediata, de una manera calurosa. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, enseña la palabra de Dios. Qué bueno es encontrarnos cuando predicamos el evangelio con corazones receptivos a la palabra de Dios, con corazones que inmediatamente, con ese calor de sus corazones, abrazan el mensaje divino de la salvación. Aquellos que han recibido a Cristo, que nos escuchan en estos momentos, ¿cómo fue, amado mío, tu recepción al mensaje de la palabra de nuestro Dios? ¿Fue un mensaje de una recepción inmediata y calurosa o hubo que tardar mucho contigo? Si fue receptivo de una vez, si fue caluroso o si no, lo importante es que tú estás en Cristo Jesús. Y eso es lo que importa, que tú hayas recibido a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Ahora bien, en el ministerio de evangelismo que aplican nuestras iglesias, qué bueno es cuando nos encontramos con una ciudad, con un pueblo, con un barrio, con una sección, con un paraje, con casas que son receptivas y que reciben inmediatamente y calurosamente el mensaje de la salvación. Amados míos, que predicamos el evangelio de Jesucristo, cuando encontremos ciudades, cuando encontremos personas, cuando encontremos hogares, cuando encontremos pueblos, campos, que son receptivos inmediatamente y que también calurosamente reciben el mensaje de la palabra de Dios, pongamos especial atención, porque es posible que allí tengamos una Filadelfia. También es interesante notar que 3 siglos más tarde, cuando Anatolia fue inundada por la marea del maometismo, la influencia del maometismo, la influencia de Mahoma sobre esta zona, Filadelfia fue la única de las 7 ciudades que permaneció firme en la fe cristiana. Filadelfia, sus creyentes fueron los únicos que permanecieron firmes en la fe cristiana e incluso hasta nuestros días. Oigan bien, esta gente que fue receptiva inmediatamente y calurosamente a la palabra del Señor, esta fue una ciudad cuyo evangelio, cuya verdad, cuya ortodoxia permaneció firme en la fe cristiana. Han pasado muchos siglos y todavía se encuentra allí una pequeña iglesia, una iglesia ortodoxa que todavía guarda en su corazón la fe cristiana. Qué bonito es recibir esta historia de esta iglesia de las 7
que se mencionan allí en el libro de Apocalipsis. Que hubo una que permaneció en la fe, que permaneció hasta nuestros días. Amados hermanos, ¿no te conmueve esto? Que al pasar de los siglos, que a pesar de las influencias diabólicas, que a pesar de las influencias del maometismo en toda aquella región, en todas aquellas ciudades, hubo una iglesia en la ciudad de Filadelfia que permaneció firme en la fe cristiana. No le importó el paso de diferentes culturas. No le importó la influencia del maometismo, de todo lo que era idolatría. Estos creyentes se mantuvieron firmes. ¿Y sabe por qué permaneció hasta nuestros días? Porque sus creyentes se mantuvieron firmes. Una iglesia se mantiene firme, una iglesia permanece cuando sus creyentes permanecen, cuando sus creyentes se mantienen firmes en la fe cristiana. El asunto es, si evaluamos la iglesia en que nos congregamos, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros oyentes, si evaluamos las iglesias en nuestro país, en el mundo, ¿son iglesias que han permanecido firmes? ¿Cuántos años tiene nuestra iglesia? ¿Cuántos años tienen las iglesias en las cuales solemos congregarnos? Pero más aún, ¿cuántos años tiene tú, amado mío, desde el día en que creíste en Cristo, manteniéndote firme hasta la fecha? Han pasado los años, han corrido los años, y mi pregunta es, ¿sigue tú todavía en la fe, en esa primera fe que recibiste a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? Y si permanece firme, ¿por cuánto tiempo más permanecerás tú firme? Que de ti se escriba, que de nuestra iglesia se escriba, que aunque pasen los años, nos vamos a mantener firme en el Señor. ¿Saben ustedes que durante casi un milenio Filadelfia se mantuvo como una diminuta isla cristiana en medio de un mar, en medio de un inmenso mar de fe islámica? La fe islámica invadió toda aquella zona. Filadelfia, aunque nunca alcanzó fama por su riqueza ni por su poderío militar, aunque sí por su importancia y por su gran actividad comercial, ella adquirió importancia. Sin embargo, ella nunca alcanzó fama por su riqueza ni por su poderío militar. Aquellos creyentes no eran creyentes famosos, no eran creyentes poderosos, pero eran creyentes que permanecieron fieles. Tal vez la iglesia o la ciudad a la que tú y yo pertenecemos, o esa iglesia a la que tú y yo pertenecemos o nos congregamos, tal vez no tenga fama de ser una iglesia rica. Tal vez no tenga en ella miembros que tengan gran poder económico o gran poder militar. Tal vez te preguntas por qué tú estás en una iglesia así, tal vez pudiendo estar en una iglesia con mayor riqueza o con mayor poder económico o con mayor poder militar o influencia sobre este mundo. Amados míos, Filadelfia nunca alcanzó fama por su riqueza ni llegó a ser muy grande. Pero delante de este mundo, ella no alcanzó fama. Delante de este mundo, ella no alcanzó riquezas. Delante de este mundo no llegó a ser muy grande. Pero delante de nuestro Dios, sí. Delante de nuestro Dios fue una iglesia que permaneció firme. Amados míos, tu hermano que me escucha, no importa si nuestra iglesia no es rica. Tú que me escucha,
tú que me escuchas, amado mío, tal vez la iglesia donde tú te congregas tiene poco poder económico, poco poder espiritual. Tal vez está compuesta por donde las mayorías de los hermanos son pobres. Pero, amado mío, delante de Dios, el dueño de la riqueza y del poder, esto no tiene mucha validez. Lo importante es que tu iglesia, mi iglesia, la iglesia donde nos congregamos, sea una iglesia fiel, sea una iglesia firme. Es verdad que tal vez no tenemos aire acondicionados, no tenemos los mejores bancos, no tenemos quizás el lugar que queremos en el sentido de la edificación que queremos o buscamos las comodidades humanas para el cuerpo. Pero si permanecemos firmes y fieles al Señor, esta es nuestra verdadera fama. No la grandeza de nuestros templos ni nuestro poder económico. Tal vez muchos de nosotros piensan que tienes capacidades o que tienes ciertos talentos o dones que serían de mucha utilidad en una iglesia más poderosa y más rica. Pero, amado mío, si Dios te puso allí donde tú te encuentras, dale gracias al Señor. La iglesia de Filadelfia no alcanzó fama por su riqueza ni por su poderío militar, sino alcanzó fama, y hoy hablamos de esa iglesia. ¿Sabe por qué? Por su fidelidad al Señor. Porque fue una iglesia que se mantuvo firme. Y que cuando pasen los años se pueda decir de nuestra iglesia, se pueda decir de tu iglesia, de las iglesias en que te congregas, que fue una iglesia que permaneció firme, aunque era pobre, aunque no tenía poder militar, ni poder económico, ni poder político. Ahora bien, Filadelfia nunca llegó a ser muy grande, aunque por las magnificencias de sus edificios públicos y sus templos llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. Tal vez estos creyentes no eran de esas ciudades grandes, sino de ciudades pequeñas. Pero ellos llegaron a ser grandes en el contenido, en el contexto de la fe y de la permanencia a la fidelidad al Señor. Nuestro Dios no nos va a juzgar a nosotros si estamos o no en una ciudad grande o pequeña. Si estamos en una iglesia grande o pequeña. Si estamos en megatemplos o en templos pequeños. Nuestro Señor va a medir y a juzgar nuestra fidelidad en lo que Él nos haya puesto. Fuese grande o fuese pequeña esta iglesia o esta ciudad. Ahora bien, aunque Filadelfia se le llamó la pequeña Atenas, sin embargo, fíjense que en esta carta, dada a la iglesia en Filadelfia, esta carta que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan que escribiese a Filadelfia, esta carta contiene solamente elogios. Elogios frente a las reprensiones enviadas a tantas otras iglesias. Fíjense que aunque esta ciudad, amados míos, estaba en una ubicación muy pequeña, aunque nunca alcanzó fama por sus riquezas ni por su poderío militar, aunque esta ciudad no creció más allá, sin embargo, allí en aquella ciudad, a esta iglesia, el Señor solamente en esta carta le da elogios, la alaba. Ven, hermanos, que el Señor no tiene que ver con grandes templos, ni grandes ciudades, ni grandes aire acondicionados, ni los bancos más modernos. Es verdad que nos gustaría tener estas cosas. Y luchamos por tener estas cosas. Pero al final, nuestro Dios no va a elogiar esas cosas. Nuestro Dios va a elogiar
nuestra fidelidad y nuestra permanencia en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Es posible que conozcamos iglesias, mega templos, y allí el Señor tenga que hacer muchas reprensiones. Y es posible también que ocurra en iglesias pequeñas. Lo importante es que en nuestra iglesia, que donde nosotros estemos, o encontremos solamente de nuestro Cristo elogios. Nuestra iglesia va a permanecer firme, va a permanecer fiel, va a recibir elogios si sus creyentes se mantienen fieles y firmes. Esta iglesia que se encontraba allí en Filadelfia era una ciudad singular por su fe, por su amor y su propósito misionero. Allí, en aquella ciudad, estaban creyentes que eran singulares por su fe única. Esto lo hacía ser singular. Había amor entre estos creyentes. Había un propósito misionero. El asunto es, amados míos, se puede decir de nosotros, se puede hablar de nosotros por nuestra fe. Se puede decir los miembros de tal iglesia son hombres y mujeres de fe. Se puede decir de nosotros, es verdad que ellos no tienen una gran iglesia, un megatemplo. Es verdad que ellos no tienen ese poderío económico, ni ese poderío político ni militar. Pero son singulares en su fe, son únicos en su fe. Se puede decir esto de ti y de mí y de nuestra iglesia. Si se dice de nuestra iglesia, es porque se dice de nosotros. Se puede decir eso también del amor que nos tenemos unos a otros. ¿O acaso se dice lo contrario? ¿Qué albergamos en nuestros corazones contra los hermanos o a favor de los hermanos? ¿Hay resentimientos? ¿Hay amor? ¿Hay desprecio? ¿Hay rencores? ¿O qué hay? Si nuestro Señor Jesucristo nos escribiera una carta a nuestra iglesia, ¿reconocería amor en nosotros? ¿O reconocería rencor? ¿O reconocería celos o ataques? ¿Qué reconocerías? Él reconocería lo que ve en tu corazón y lo que ve en mi corazón. Ahora bien, también en la iglesia de Filadelfia había un propósito misionero. Amados míos, ¿cuál es el propósito que tú tienes dentro de la iglesia? Amados míos, ¿por qué te congregas? ¿Por qué tú crees que Dios te llamó a esa pequeña iglesia, en esa pequeña ciudad, tal vez en ese pequeño campo, en ese pequeño paraje? Tal vez el lugar donde te congregas no tiene mucha fuerza económica. Tal vez ustedes son hombres y mujeres sin mucha influencia dentro de la sociedad. Tal vez incluso entre ustedes, entre nosotros, no haya personas muy cultas o buenos y famosos profesionales. Tal vez no tengamos ese grupo de militares que tengan gran poder sobre la sociedad. Es posible que donde nos congreguemos tampoco haya personas de mucho dinero. Pero hay propósitos misioneros. Hay propósitos misioneros. Hay propósitos misioneros. Una iglesia debe tener siempre propósitos misioneros. ¿Cómo iniciamos las misiones? Número 1, permaneciendo firmes en el Señor. Número 2, permaneciendo fieles al Señor. Número 3,
estando dispuesto a hacer la obra del Señor. Número 4, prepararnos en los caminos del Señor. Esta preparación incluye la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios mediante autoestudios, mediante seminarios, mediante institutos. Esto incluye también el congregarse. Una sola golondrina no hace verano, y nadie es obrero a su propia expensa. ¿Cómo irán si no fueren enviados? Dice las Escrituras. Se necesita que estemos juntos para un propósito misionero. Y número 5, se necesita ser y amar la salvación de las almas. Ser evangelista, amar la salvación de las almas. Orar por la salvación de las almas. Cuando tenemos una iglesia con este tipo de creyentes que se están preparando, creyentes que aman la obra de Dios, creyentes que oran, creyentes que estudian las Escrituras, creyentes que se congregan, entonces habrá misiones, porque estos creyentes saldrán a evangelizar, tomarán amor a las almas perdidas y dirán como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Para eso no necesitamos ser muy poderosos económicamente, aunque esto influye, pero nosotros creemos que nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata. Es verdad que es posible que no recibamos elogios humanos. Pero, amados míos, ¿cuál vale más delante de los ojos de Dios? Delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Los elogios humanos o los elogios de nuestro Señor? Nosotros preferimos los elogios de nuestro Señor. No importa si somos pobres o si somos ricos. Ser pobre o ser rico no es una condición para permanecer fiel ni para permanecer firmes. Lo que necesitamos es amar a nuestro Señor Jesucristo. Serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Permanecer firme en Cristo. Y recibiremos de Él los elogios. Recibiremos de Él esa singular fe que nos hará destacar, no delante del mundo, porque no buscamos el reconocimiento de los hombres. Si nosotros buscáramos el reconocimiento de los hombres, entonces no seríamos siervos de Jesucristo. Aquel que busca el reconocimiento de los hombres, aquel que busca fama de hombre, aquel que busca ser admirado por los demás, dice el Señor Jesucristo, de hecho ya tiene su recompensa. Amados míos, amados hermanos en la fe, permanezcan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, esa fe que recibiste desde el principio. Aunque tú no tengas fama, aunque tú no tengas riquezas, aunque tú no tengas poder político, militar, ni de ninguna índole, recuerda que para el Señor lo importante es tu actividad espiritual de fidelidad y permanencia en la firmeza. Es posible que tú nunca llegues a ser reconocido en nada en este mundo, por más que te esfuerces. Es posible que nunca llegue a ser grande en nada en este mundo, por más que te esfuerces. Pero en nuestro Cristo todos tenemos la oportunidad de llegar a ser grandes, de recibir elogios. Es posible que nunca tengamos edificios
y templos que llamen la atención y la admiración de la sociedad. Pero sí es posible que podamos tener hermanos que sí llamen la atención del Señor por ser fieles y mantenerse firmes. Firme porque nuestro Señor, porque ante la sociedad mostremos una singular fe, ese amor ágape entre nosotros y ese propósito misionero. Amados míos, Dios les bendiga. Pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Finalmente estaremos escuchando en esta noche el himno Oíd bendita historia. Oí bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en dulce gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendida tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Padre nuestro, nueva vez te damos las más infinitas gracias, Señor, por como te pedimos en el principio, mi Dios, así lo hiciste en esta noche. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo al hermano Miguel a través, mi Dios, de la exposición de tu palabra. De igual modo te pedimos que tú guardes y veles por nuestro sueño, como así dice tu palabra, mi Dios. Que sigas, Señor, cuidando de nosotros, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.